La palabra de Dios en esta tarde vamos a leerla en la carta escrita por el apóstol Pablo a Tito, con el tema justificado por gracia. Y qué bonito tema. Y ese mismo tema que está ahí en la palabra es el que voy a tratar. La palabra dice textualmente, hablando ese gran escritor, maestro, filósofo, teólogo, de la siguiente manera el apóstol Pablo: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, ¿le parece? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Y el versículo 7 dice así, del mismo capítulo 3: para que justificado por su gracia viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Amados y amadas, el apóstol Pablo, haciendo una de sus sugerencias, recomendaciones al joven Tito, para que cuando esté ministrando la palabra de Dios allí, a aquella congregación, y a los diferentes hermanos y hermanas, y hoy a nosotros, pues llamaba la atención, y nos llama hoy la atención, y refiriéndose a este joven, porque ya en otras ocasiones le había referido algo semejante, él le dice en ese primer versículo del capítulo 3: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Hay muchos creyentes que no quieren obedecer a esta palabra. Ahora bien, tenemos que establecer un parámetro. El apóstol Pablo recomienda que todo creyente, que todo hombre de Dios debe sujetarse a los gobernantes y las autoridades, y que debe obedecerle. Y yo comparto esa palabra del apóstol Pablo, que hay que obedecer, que hay que estar dispuesto. Pero me gusta la parte final de este versículo 2, que dice que estén dispuestos a toda buena obra. Lo que quiere decir que si hay gobernantes que se le va la mano de alegre y establecen leyes y conquistan grupos sociopolíticos para elaborar leyes y principios que atenten contra la paz pública, que atenten contra la moral, principios que vayan en contra de la fe cristiana, y principios que de acuerdo a la sociedad pues afecten en las conductas y en el modo vivendi a la mayoría de la población. Entonces,
si viniese un presidente X y quiere torcer los principios de las leyes y logra que se aprueben enmiendas a la Constitución que de alguna manera afecte la moral, lo ético y lo protocolar, y sobre todo los principios de Dios, bueno, aquí habría que ver hasta qué punto vamos a obedecer a los gobernantes, porque si los gobernantes son corruptos, delincuentes, desvían los fondos del Estado para sus propios beneficios, defalcan las diferentes carteras del Estado y los fondos que deben ser para una cosa los desvían para invertirlo en otras cosas y otras cosas que no son básicas de la ciudadanía y que no van a beneficiar a toda la ciudadanía. Entonces, aquí habría que ver hasta qué punto vamos a sujetarnos y a obedecer a ese tipo de autoridades. En el caso que nos atañe de el presidente de la República Venezolana, allí hay una situación que habría que determinar hasta qué punto van a obedecer a un grupo de personas que rechazan a Dios, a un grupo de personas que la riqueza del país solo la están administrando un grupito porque está en el Estado, que los bienes del país están siendo mal administrados y que el pueblo está pasando hambre y está siendo masacrado, maltratado. Ahí Dios no manda a que le obedezcamos. Y un ejemplo vivo de eso fue Jesucristo, que aunque estuvo en la época más peligrosa y bajo el imperio más cruel de todos los imperios, el imperio romano, hubo un momento en que le presentaron una moneda buscando alguna forma de tentar al maestro y de hacer que el maestro hablara mal del sistema, como un principio para perseguirlo. Pero Jesús fue sabio y le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjese que Jesús aquí estableció dos parámetros: a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Si tal vez hubiese sido un político, dice: da a César lo de César, y se olvida de Dios. Pero como Jesucristo vino no a obedecer al César ni a los principios que estaban establecidos por el imperio, porque era un imperio cruel, criminal, asesino, sino más bien vino a salvar lo que estaban perdidos y a enfrentar todas las costumbres y cosas malas que estaba haciendo el imperio. Entonces, por eso él dijo: da a César lo de César y a Jesús y a Dios lo de Dios. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo estableció dos parámetros. Nosotros como creyentes no llamamos la atención a desobedecer a ningún líder político, a ningún presidente, porque en realidad la palabra de Dios dice que los gobernantes son puestos por Dios. Pero hay gobernantes que Dios le permite llegar al poder
y después se ponen muy alegres. Y es el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor, que está ahí plasmado en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Reyes. Y vemos que Nabucodonosor lo puso Dios ahí. Lo llamó, lo engrandeció, le dio poder, autoridad. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor después? Que se pasó de contento, de alegre, porque se sintió orgulloso por la fama, por los poderes que tenía, por las grandes conquistas que había hecho, y abusó de lo que Dios había puesto en sus manos, y no quiso agradecer a Dios lo que Dios le había dado. Y él sabía que era Dios que le había dado ese poder y esa autoridad para conquistar todos esos pueblos, reinos que estaban por debajo de él y darle tan grandes dotes. Sin embargo, aún siendo amonestado por los hombres de Dios, sacerdotes de Dios, y habiéndosele informado de que debería cambiar, no quiso. Al contrario, se llenó de ira y se llevó del grupito, del anillo que estaba a su alrededor, y por eso construyó esa estatua grandísima para sentirse más grande y más orgulloso, porque los que le rodeaban era el anillo que se beneficiaba de los malos principios y las malas actitudes que pudiera tener. ¿Y qué hicieron los hombres de Dios? ¿Adoraron la estatua? No, señor. Bajo ninguna circunstancia, ninguno de ellos adoró la estatua, sino que más bien ellos se negaron, y aunque fueron amenazados cruelmente a echarlo en el horno de fuego, prefirieron que lo echaran en el horno de fuego y le dijeron: oh rey, si usted quiere, ni de esto hablemos. Usted sabe cuáles son nuestras condiciones, cuáles son nuestros principios, y hemos sido leales y fieles en cuanto a lo que corresponde como trabajo y lo que haya que hacer. Pero en cuanto a adorar ahora a una estatua, a una imagen o a usted, eso no. Y el rey dijo: vamos a encender nuevamente, a dar una oportunidad, vamos a tocar los instrumentos nuevamente para que ustedes los consideren. Oiga, le doblegaron el pulso. El rey consintió en volver a tocar. Un rey no repetía una cosa dos veces. Y los muchachos le dijeron, los hombres de Dios le dijeron: no, señor, si usted quiere, ni lo toque otra vez. Y él lo tocó, pero ellos quedaron igual. ¿Qué quiere decirnos? Bueno, que cuando alguien te está empujando a desobedecer los principios de Dios, la palabra de Dios, a involucrarte en actitudes, conductas y acciones que no son la mejor y loable para la sociedad, para el pueblo y sobre todo para aquellos que creen en Dios, ahí la obediencia a esas autoridades hay que cuestionarla. Ahora bien, aquellos líderes que Dios ha puesto y que están dirigiendo la nación, que sabemos que no son cristianos, que cometen errores, que hacen tantas cosas, pero bueno, no se cruzan para los límites que no deben cruzarse. No violentan los límites que no deben violentar, como son la adoración a Dios, el servicio al Señor. Mejor ellos lo dejan a la disposición de la libertad, como establece nuestra Constitución, en el caso del presidente nuestro, de que cada uno adore a quien quiera y como quiera, según lo considere. Bueno, ahí está bien.
No vamos a obligar al presidente de turno a que adore a Dios si no quiere. Pero no que él no quiera obligar a nosotros por la fuerza, porque tiene la fuerza armada, porque tiene los poderes, a que dejemos nosotros servirle a Dios por voluntad de un grupito, de un anillo, para ver masacrar a un pueblo. Así no. Y hemos visto que Dios siempre ha defendido lo de él. Y es por eso que llamamos la atención para que todo creyente que tenga que obedecer las leyes, la obedezca. Los principios, vamos a obedecerlo. Vamos a cumplir con la ley, vamos a pagar nuestros impuestos. Vamos a no violentar los semáforos. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a elegir y ser elegidos con principio, con altura, con moral, con categoría, sin tener que entrar a la parte de difamación, porque no es bueno, como dice el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dios no nos manda que seamos rebeldes, respondones. Tampoco nos manda a que nos dejemos pisotear, humillar, amilanar, y que los principios de la palabra de Dios dejemos que jueguen con ellos. Hay mucha gente que entiende que una persona es humilde cuando se deja masacrar, estropear, maltratar y humillar. Ah, fulano es humilde porque no responde, acepta todas las cosas. El hecho de que usted sea humilde no quiere decir que usted no tenga que dar las respuestas apropiadas en el momento apropiado y de la mejor forma posible. El hecho que usted sea humilde no quiere decir que el patrón suyo o el líder que está para gobernarlo, para mandarlo sobre usted, tenga que mofarse de usted, tenga que maltratarlo, hablarle mal, grosero, con apatía. No, señor. La humildad es una cosa y el maltrato es otra cosa. No estamos llamados a dejarnos maltratar. Hay gente que llegan y ocupan un cargo e inmediatamente quieren sobreponerse a los demás que están allí porque ahora están arriba. Pero recuerde que el Dios que está arriba siempre ha estado arriba, y cuando Él quiere pone los que están arriba abajo y los que están abajo arriba, y Él hace como Él quiere. Como hace temblar la tierra y crea las grandes fuentes de agua para que se produzcan las crecidas de los ríos y causen grandes estragos a aquellos que piensen que de alguna manera tienen todo controlado. Ese que permite que se den esa cosa, permite las otras cosas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Finalmente, solo quisiéramos llamar la atención y despertar que el creyente tiene que ser humilde, bien mandado, honesto, cumplir con todas estas cosas, portarse bien, pagar sus impuestos, defender la patria y dar honor a quienes honores merecen. Pero en cuanto se trate de que en nombre de que tú eres creyente, de que tú eres cristiano, en nombre de tu fe, vamos ahora a someterte bajo una presión y a creerse que tú no puedes defenderte, que tú no puedes establecer principios, que tú no puedes establecer medidas. Así no. Si te quieren conducir a dejar de adorar a Dios por la fuerza, pues mira, ahí la obediencia
hay que cuestionarla. Y hay que ver hasta dónde podemos y debemos obedecer a algún gobernante o a alguien que esté por encima de nosotros. De tal manera que no podemos ser los más respondones bajo ninguna circunstancia. Pero tampoco tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan. Más si nos la están haciendo como de maldad, atentos que somos creyentes, para buscar de alguna manera amilanar y hacer que nuestra fe flaquee. Entonces, cuando logran hacer que tu fe se debilite, entonces esa misma persona se mofan de ti por cuanto saliste débil y no pudiste vencer los obstáculos y las barreras. Y ahí sí de verdad que tú demuestras que eres de doble ánimo. Por tanto, exhorto a todos los hombres y mujeres que amen a Dios, que sigan buscando al Señor, que sean obedientes, que respeten los principios patrios, los símbolos patrios, que respeten a Dios y que enaltezcan la gloriosa palabra de Dios en todo lugar, con toda altitud, con todo gozo, con todo amor, con toda paciencia, con toda mansedumbre, con toda templanza. Y Dios estará de acuerdo con ustedes. Hacer justicia con amor y misericordia. A veces la gente no entiende esto. Hacer justicia con amor y misericordia. Que el Señor te bendiga y te guarde, te ayude a poder entender estas cosas y a guardar la palabra y a llevarte bien con todo lo que Dios te mande a tu lado. Señores, en esta hora les acompaña su hermano y amigo el pastor Jesús Manuel de los Santos. Gracias a Agua River, gracias a la Escuela de Música GMS Producción, gracias a Osvaldo Motor, gracias a la Librería Oré y gracias a la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal Camino de Luz, que nos honramos en pastorear. Bendiciones para el control Jesús Manuel de los Santos y para todos ustedes. Nos veremos en la próxima. El Señor le bendiga. Adiós. Que para esta